Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video acá en nuestro canal Rataristed. El día de hoy vamos a ver cómo poder sacar lo que es el chequeo policial estando en la ciudad de Melbourne. Y de todas maneras vendría siendo el mismo proceso para cualquiera de las ciudades estando aquí en Australia. Así que comencemos. A tener en cuenta, este PoliCheck sirve para la ciudad de Melbourne, en este caso para el estado de Victoria. Le damos Start a New PoliCheck, empezar con un nuevo chequeo policial. Entonces nos va a pedir datos básicos. Aquí nos dice que los precios son: para el Employment Check este es de $50 y para Volunteer Check es de $30. Depende de lo que vayan ustedes a hacer. Como vamos a hacer un chequeo policial para un empleador, tenemos que hacer el de $50, que sería Employment Check. Nos van a pedir unos datos muy sencillos, como cuál es su primer nombre, su nombre del medio y su último nombre. Nos va a decir, I only have a single name, solamente tengo un solo nombre. Si es así, solamente vamos a poner el nombre que nosotros tenemos y vamos a seguir a lo que vendría siendo nuestro correo, nuestro teléfono australiano, lógicamente. Después, tipo de chequeo. En este caso solamente vamos a colocar pues el normal, que es no access. Los otros ya es directamente para trabajar con niños o con personas vulnerables, pero cuando le hayan clic a cada uno de ellos les va a aparecer el tipo de chequeo. Para pago de empleador, en nuestro caso va a ser para un empleador. Aquí nos va a decir qué ocupación va a ser en lo que cada uno desea. Y luego vamos a hacer para qué empresa pues es la que queremos trabajar. En este caso yo puse ocupación cleaner y la empresa en la cual iba a hacer la verificación, que era la que me estaba pidiendo nuestro police check, que en este caso venía siendo Circa. Aquí ya después de eso lo único que le vamos a dar es si estamos de acuerdo correctamente. Aquí me aparece que lógicamente no puedo colocar mi nombre con la ñ porque la ñ no es una palabra en inglés. Ya después de eso nos va a decir que nos va a enviar un correo y ya listo, nos va a decir que nuestros detalles de nuestra orden ya han sido confirmados y cuánto es que tenemos que pagar. En este caso, $50. Lo incluimos y como lo quiere. Normalmente con el correo es suficiente, ya que nos llega como PDF y eso es lo que nosotros vamos a enviar. Ya nos está indicando cuál es el total que nosotros tenemos que pagar. Vamos solamente a colocar pues nuestra tarjeta de crédito y continuamos. Pasamos al cuarto paso, que vienen siendo los detalles. Solamente hacemos colocar qué género somos, nuestra fecha de nacimiento, nuestro lugar de nacimiento. En este caso, si nacimos en Australia o si nacimos en algún otro lugar, y la locación o el lugar en donde nacimos en este caso. También nos pide cuál es el lugar en donde va a ser el trabajo. Melbourne, Victoria, que vendría siendo lo que la gente le conoce como la City. Pues pasamos a otros detalles, que son las direcciones de residenciales a tener en cuenta. Nos van a pedir hasta lo máximo de años hacia atrás de direcciones. Cuando lleguen a Australia tengan en cuenta esto, porque si colocan una dirección para un police check, luego se cambian a otra dirección y después no se acuerdan, fue la dirección anterior, necesitan entenderlo y saberlo. En mi caso, como era la primera vez, puse la dirección en donde estoy en Australia, en este caso un mes, y para la dirección anterior, si es una dirección de hace 5 años o más, las tildes no son avaladas en inglés, entonces no las toma ni las verifica. Le damos pasar o continuar y nos va a preguntar si tenemos algún otro nombre más o de alguna otra manera. Le damos que no tenemos, I don't have any other names, y continuamos. Al continuar nos va a indicar que tenemos que hacer una guía de verificación de identidad, donde nos va a pedir una fotografía con nuestro documento, un documento y la firma electrónica. Ellos te envían a ti un código a tu teléfono móvil o puedes escanear un código QR o lo puedes hacer directamente de tu computador y poder seguir. Ahí solamente le das entiendo los pasos. Si tienes tu documento y ya tienes todo, pues puedes seleccionar los archivos, subirlos. Te va a indicar cuáles son o cuál es la forma correcta de subir el pasaporte. Le va a decir si lo tengo. Vas a colocar de qué país es el pasaporte. Le vas a dar tu país, lógicamente. Después vas a continuar. Te va a dar una previsualización de cómo dejaste el pasaporte cargado. Si está correcto, le puedes dar en guardar y continuar. Luego simplemente vas a colocar el número de tu pasaporte. Aunque pues tomaste la foto, tienes que colocar el número del pasaporte, le vas a dar en enviar, te va a llevar a si tienes más documentos como una licencia de conducción. En este caso, te dice que la licencia puede ser
o lógicamente australiana o que se aceptan de cualquier país. Recordemos que solamente es para términos de tu police check, de lo que vas a pedir, y vas a colocar que es colombiana, venezolana, República Dominicana, bla, 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 depende del país en el que tú estés. Cargas nuevamente la fotografía, si está correcta le das que sí está correcta, y ya después te va a decir que si tienes Medicare. En este caso el Medicare solamente es para residentes y ciudadanos del estado del país de Australia. Entonces, bueno, depende si es residente, pues le das que sí, ¿no? Y lo subes, ¿sí? En mi caso, lógicamente, con un mes acá no puedo colocar que soy residente porque no lo soy, solamente le damos que no. Y nos va a pedir la tarjeta de débito o la tarjeta de crédito. Bueno, en este caso si tienes, ¿no? Si no la tienes, lógicamente, pues no vas a colocar. Te va a preguntar de qué banco es el que la tienes y nuevamente te va a decir, toma la fotografía de esta manera, en donde se vea la parte delantera, en donde se vea tu nombre. Le vas a dar en guardar y continuar. O en caso tal, pues volver a subir otra fotografía. Como posiblemente vienes como estudiante a este país, pues te van a pedir tu Student Card o la tarjeta de estudiante. Le vas a dar que si la tienes. Se supone que tu visa es como estudiante, entonces sí la tienes que tener. Nuevamente, si está correcto, le das guardar y continuar. Y a lo último solamente tienes que hacer una firma directamente con tu mouse. Es una firma, puedes colocar tu nombre o la que tú desees, que has entendido todo, ya confirmaste y está validado y correcto que los datos que están subiendo son verídicos. Y ya nos va a aparecer como sexto paso, todo está correcto. Ahora nosotros vamos a verificar o a proceder a verificar, ¿sí? A darte el chequeo. Entonces, ya ahí ya es terminado. ¿Y ahora en dónde me los van a enviar? Vamos a ir directamente a nuestro correo electrónico que colocamos y nos va a llegar un correo de Police Check Submission Complete. Si ya está correcto, va a aparecer que ya se ha confirmado todo y que se te ha enviado directamente nuevamente a tu correo. Ya se puede demorar horas hábiles en que te esté llegando el chequeo de la National Credit Check para que te den tu police check y pues ya tú lo puedes presentar a la empresa que te lo está pidiendo, pues en este caso que estés buscando trabajo. Este también lo puedes presentar para casi cualquier tipo de empresas, no tiene nada que ver que hayas puesto un puesto, desde que el police check esté menor a 6 meses, lo puedes presentar. Muchas gracias por ver nuestros videos, así que nos vemos en el próximo. Hasta luego.